Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los elementos de escritura científica de la parte de los métodos. Es sumamente importante este elemento, dado que los métodos, como vamos a ver, es lo que permite replicar, lo que permite, digamos, de alguna manera, replicar los elementos desde el punto de vista científico y académico. Es lo que permite que la ciencia sea ciencia y haya todo un sustento detrás de ellos. Desde el punto de vista de contenido temático, vamos a ver, bueno, los elementos de escritura de los métodos en los artículos originales y las revisiones bibliográficas, que son los dos principales tipos de estudios que llevan diseño metodológico, y bueno, son los principales que ustedes van a desarrollar durante su carrera o su desarrollo personal o profesional. Si van a hacer otro tipo de estudio que lleva método, bueno, por ahí otro tipo de artículos que lleva métodos, por ahí bueno, pueden prepararse, pero es muy similar a esto, o generalmente se va a pegar a un grupo o al otro. Vamos a ver los criterios de selección, por qué se utilizan, cuándo no, y cuándo, bueno, cuándo un conjunto de elementos. Y vamos a ver de manera general los tipos de muestreo. Bueno, cuando nosotros estamos pensando o vamos a pensar en los métodos, debemos hacernos esta pregunta, es decir, ¿qué tipo de estudio, técnicas, instrumentos de investigación son convenientes para cumplir ese objetivo de investigación o probar esa hipótesis de investigación según el tipo de estudio que fuese? Pero es la pregunta que todos los investigadores, cuando van a escribir un artículo científico, se deben hacer. Es decir, qué tipo de estudio, qué técnicas y bueno, que desde el punto de vista de elementos metodológicos van a sustentar o sustentan este estudio. En este sentido, los métodos son la forma en cómo se piensa o cómo se pensó abordar la investigación, y también de alguna manera explica o lo que da explicación a cuáles son los mecanismos para lograr los objetivos de investigación. Em, el diseño metodológico o los métodos de los artículos científicos son los que le dan credibilidad a los resultados de investigación. Usted puede tener muy buenos resultados, una investigación muy bien implementada de acuerdo a los resultados de investigación, pero de la concepción y el planteo de los métodos o de los elementos del diseño metodológico son los que le permiten dar un valor y un crédito, porque esta es la forma en que se plantean los mecanismos, la forma, el camino para obtener los datos que usted obtuvo, es decir, otros datos similares en otros contextos, o los datos que usted estuvo en primer lugar, y poder arribar o desarrollar todo un elemento desde el punto de vista de los métodos. Se dice que se recomienda empezar a concebir la investigación por los métodos, porque es la forma, digamos, es la forma más correcta y acertada. Es decir, concebir primero qué es lo que vamos a hacer y después implementarlo. Yo, por ejemplo, con mis maestrandos o otros estudiantes que desarrollamos investigaciones o personas que le asesoro desde el punto de vista personal, siempre lo que tomo es el diseño de investigación de otro estudio en forma de referencia para mi estudio. Es un elemento importante porque los métodos es la forma en que uno demuestra que la ciencia es replicable, es decir, que los resultados de otras investigaciones se pueden implementar o se pueden desarrollar en mi investigación. Por lo tanto, es el elemento fundamental, el elemento más importante, porque si en los métodos no está esclarecido cómo se hizo la investigación, después obviamente no es transparente, no tiene credibilidad y lo peor, después otros investigadores no pueden tomar estos resultados si pueden, o estos diseño de investigación y no lo pueden implementar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No. ¿Estamos bien?
Bueno, ahora vamos a ver vamos a empezar de atrás para adelante porque realmente eh, es- está planificado al revés, pero esto es más breve, por así decirlo, y vamos a ver los métodos en los artículos de revisión. Lo primero que tengo que decir es que los artículos de revisión sí llevan diseño metodológico. No es sentarse a buscar información, recopilarla y listo, ya. Aunque sea una revisión narrativa de la literatura y no una revisión sistemática que tiene su propia diseño metodológico, que es la metodología Prisma, obviamente para el diseño de revisiones sistemáticas. Estamos hablando acá de revisiones bibliográficas, deben tener un diseño o un diseño metodológico. Este diseño metodológico se puede sustituir, puede estar al final de la introducción y puede ser una sección específica que se llama, bueno, revisión de la literatura o puede ser métodos, es decir, cualquiera de las dos. El hecho es que se describan los descriptores en las revisiones bibliográficas, los descriptores, la estrategia de búsqueda y cuántos elementos se incluyeron en cada una, bueno, de recuperación de cada una de las ecuaciones, si hay más de una, y en cada una de las bases de datos, cuántos elementos se incluyeron. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto no tiene una estructura fija, sino que tiene una estructura más bien libre, más bien abierta, desde lo podemos plantear, digamos, de una forma más abierta el diseño metodológico de los artículos de revisión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sabían que las revisiones bibliográficas tienen método? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, no sé si me quedé sin internet. A ver. Bien, sí, sí, acá está. Bueno, para que sepa que es importante los métodos. Bueno, acá, por ejemplo, les traigo un ejemplo, para la redundancia, de cómo está, o un método, es decir, el planteo del diseño metodológico, igual es un recorte, un artículo científico publicado recientemente, donde dice, bueno, se realizó una revisión bibliográfica y se incluyeron las bases de datos bibliográficas PubMed, Lilacs y Medline. Es un error, es decir, Medline y PubMed es esencialmente lo mismo, pero bueno. O Medline pertenece a PubMed. Cuando se dice PubMed se incluye Medline, pero bueno, al menos se mencionan las bases de datos. Se dice, bueno, en los últimos 5 años, es una cuestión de el tiempo que se incluyeron, es decir, los elementos desde el punto de vista de las referencias bibliográficas con el nivel de actualización en los últimos 5 años. Te ponen los descriptores que se utilizaron y, bueno, se plantea cuáles son las condiciones que se tuvieron en cuenta para buscar la información científica determinada. Bueno, acá, de acuerdo a esta revisión, después se declara cuántos artículos se recuperaron sobre el tema y, bueno, qué tipos de artículos se tuvieron en cuenta, artículos originales, revisiones bibliográficas y revisiones sistemáticas, que eso es una limitación una limitación que se realizó desde el punto de vista funcional. Acá analizan, bueno, el nivel de evidencia y después dice, bueno, fueron seleccionados 51 artículos, bueno, de estos mismos 3 tipos, obviamente. Entonces, primero tenemos qué bases se utilizaron, que es esta primera parte de acá. Después, ¿qué estrategia de búsqueda? Y pueden ponerse los descriptores o las estrategias de búsqueda in extenso, es decir, las ecuaciones, después la cantidad de artículos que se incluyeron, qué tipos de artículos se incluyeron, y por último decir, bueno, que se incluyeron, quedaron acá 51, bueno, cuántos inicialmente se recuperaron y cuántos totalmente se incluyeron en el artículo. Eso va a estar al final o después de hacer un conteo de, bueno, de cuántos se incluyeron o sirvieron para la revisión bibliográfica.
Acá tenemos otro ejemplo. Se realizó una revisión bibliográfica, menciona igualmente las bases, QMED, LILAC, Cielo, PubMed, Medline, lo correcto es decir así, y Web of Science. Eso por un lado. Después se pusieron, bueno, estas son las palabras claves, como pueden ver, estas son las palabras claves que usaron, y después dice, bueno, fueron seleccionados, acá menciona el final nada más, pero dice, bueno, fueron seleccionados 25 documentos, de los cuales, bueno, de los cuales 23 correspondían a los últimos 5 años. ¿Viste? Son dos formas fundamentales de plantear, pero como pueden ver, no hay una estructura, digamos, no hay una estructura formal, sino que simplemente se tienen en cuenta esos tres elementos: las bases, la estrategia de búsqueda de los descriptores, el tipo de artículos que se incluyeron, el total de artículos recuperados y el total de artículos incluidos. Generalmente se incluyen los artículos de los últimos 5 años porque al ser una puesta al día o una actualización de un tema, a no ser que sea un tema histórico o cualquier otro elemento, pero normalmente se busca tener una actualización de los últimos 5 años. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? A ver el chat. ¿Preguntas? Bien, Muy bien. bien. Bueno, hasta acá las revisiones bibliográficas, igual yo les incluí dos artículos científicos que tienen los elementos que tienen que tener o que van a encontrar, los elementos fundamentales de las revisiones, de los métodos en las revisiones bibliográficas y bueno, una guía específica para revisiones bibliográficas, dado las particularidades que tiene este tipo de estudios. Si bien no es lo buscamos, bueno, si tienen un artículo de revisión lo pueden enviar igualmente a la revista, pero algunos, sobre todo lo de la recertificación, deben realizar una investigación original, bien, no revisiones bibliográficas. En el caso de los artículos originales, los métodos o el diseño metodológico tiene varias partes fundamentales. Es bueno, como vimos, es lo que permite replicar el artículo o replicar el diseño del artículo. Siempre se escribe en pasado simple, es decir, en pasado. Se menciona, bueno, tipo de estudio y contexto. ¿Qué tipo de estudio es la clasificación del estudio? Ahora vamos a ver un artículo que habla de la clasificación del estudio. Universo y lugar de estudio, universo y muestra, el periodo de tiempo, los materiales o técnicas o procedimientos que se utilizaron, la caracterización de la población y la muestra, que debe ir acá, unido acá, el procesamiento de los datos, de qué manera se hizo, que eso muchas veces está asociado, está muy cercano a la parte de los materiales o las técnicas y procedimientos, el análisis estadístico, es decir, los aspectos estadísticos que se tuvieron en cuenta y sobre todo si hubo estadística diferencial, qué nivel de significación se tomó. Si bueno, P menor de 0.05 u otro nivel de significación estadística de acuerdo también a la flexibilidad o lo abierto que uno quiera hacer dentro de su estudio. Y por último, los aspectos éticos de la investigación. Los aspectos éticos de la investigación, que son los elementos o son aquellos elementos que permiten, que sustentan desde el punto de vista ético mis intervenciones. Ojo, los aspectos éticos pueden ser muy sutiles, a veces en algunos casos, sobre todo en los estudios descriptivos, que realmente se aplica solo una encuesta o un cuestionario de recolección de datos, pero es bastante breve. No se hace tanto hincapié, tanta profundidad en los aspectos éticos, sí en los estudios analíticos o en otros tipos de estudios. Hay, por ejemplo, si se revisan historias clínicas o se revisan datos que son de fuentes secundarias,
Historias clínicas sí, pero datos de fuentes secundarias no, o datos públicos, no es necesario tener en cuenta los aspectos éticos porque ya está transparente y público para toda una población determinada. Acá en la parte izquierda, derecha, perdón, de la pantalla ven la estructura fundamental de los estudios originales. Es decir, acá van tipos de estudio, los participantes, que es la población que muestra, el diseño del estudio, los instrumentos y desde el punto de vista del procesamiento. Acá falta, igual esto es una sola hoja, pero bueno, faltaría nada más los aspectos éticos que se tienen en cuenta también para la investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Bueno. Los métodos pueden organizarse en estos 4 elementos básicos o los elementos fundamentales. El diseño, que incluye el tipo de estudio, es decir, la clasificación y la ubicación desde el punto de vista temporo-espacial, es decir, dónde se desarrolla el estudio y en qué periodo, es decir, el lugar físico y en qué periodo de tiempo se desarrolla el estudio. La población, que incluye población, muestra y criterios de selectividad. Bien. El entorno, es decir, esos son los elementos que ubican, que van asociados a la población, que son los criterios de inclusión y exclusión. Las intervenciones, que son las técnicas, tratamientos, pruebas, mediciones, aparatos, tecnologías, etcétera, que vamos a usar o que usaron para su investigación. Y el análisis estadístico, que, bueno, que el análisis estadístico incluye tanto la parte estadística como los aspectos éticos y ético-metodológicos. Bien, esos aspectos estadísticos son describir las principales pruebas estadísticas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación. Acá hay como elementos que son tips básicos, igual tienen materiales complementarios que pueden, vale la redundancia, complementar o profundizar en estos elementos de escritura de los métodos. Está, bueno, en los sujetos se pone, bueno, el método de reclutamiento, los criterios de criterios de selectividad o criterios de entrada, que son los criterios de inclusión-exclusión, y declarar si esta investigación contó o no o contó realmente con la aprobación del comité de ética o el comité de docencia e investigación de la institución donde se desarrolló la investigación. En el caso de los protocolos, o que se haya aplicado un protocolo o una metodología específica, se debe describir cuáles fueron los procedimientos principales. A veces se utiliza, en este caso, para no gastar tanto espacio, tiempo y palabras en el planteo del diseño metodológico, lo que se utiliza es decir, bueno, esta investigación fue similar desde el punto de vista del procedimiento a esta investigación. Es decir, y a una investigación terminada y se cita aquella investigación. O se usó una metodología similar, claro, no en el tipo de estudio, sino en los procedimientos, en los elementos. Así que esos son los elementos fundamentales o elemento fundamental que a veces se puede plantear desde el punto de vista de decir, bueno, se siguió una metodología similar a de otra investigación y simplemente se pone la cita bibliográfica y eso está dejando de entender que la estructura metodológica en esa otra investigación o en esta investigación fue igual a otra. Ojo, en esa otra investigación tiene que estar bien esclarecida cómo fue la investigación, es decir, cómo fue paso a paso el diseño
metodológico. Y por último están los métodos o los elementos que tienen que ver con la estadística, que bueno, se plantea si las variables que se utilizaron, cómo se midieron, si fue, bueno, para estadística inferencial o estadística descriptiva, qué métodos, qué medidores de variabilidad, tanto media, mediana, desvío estándar, etcétera, y para qué tipo de variables. Y por último, ¿sí? A ver. Y por último, el nivel de significación que se tuvo en cuenta, que es el p-valor que se estableció para, como punto de corte para la significación estadística, tanto en la diferencia de grupos, en las correlaciones, en asociaciones, etc. Hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, bien. Gracias. No es que si no, no sé si están ahí, ¿viste? No sé si estoy... Sí, estamos acá, Javier, te vamos siguiendo. Bueno, está No te bien. abandonamos. Gracias, gracias. Bueno, gracias, bien. Bueno, hay un conjunto de errores, si bien los métodos son un elemento importante, hay un conjunto de errores que yo siempre los digo, los anticipo, antes, obviamente, si los anticipo es para evitar que estén. Es decir, el primer error en los métodos es ser creativos. No, en los métodos no hay que ser creativos, hay que ser metódicos. Y eso es lo primero que yo le digo a las personas que de alguna manera, ya sea reviso, asesor, lo que sea. Acá en los métodos no hay plagio. Acá en los métodos no hay que ser creativo y buscar las palabras, no hay que parafrasear nada, no. Hay que decir, se hizo esta intervención, se hizo este desarrollo de investigación de esta forma, ¿bien? Y no importa que hayan 100.000 millones de investigaciones que han seguido el mismo método, no importa, ¿bien? Y no hay problema de buscar en otro artículo y cómo lo describieron, y usted puede hacerlo, puede cambiar algunas palabras, pero realmente si hizo esa misma estrategia, es decir, describir esa misma estrategia. A veces lo que se hace es que se pone una cita bueno, se siguió una investigación similar a tal, listo. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos. Usé este instrumento y se pone la cita del instrumento, e incluso no hay que ni siquiera describir tanto en profundidad el instrumento, porque se puede buscar en esa otra investigación. Bueno, el primer error, o el segundo error después de este, es la falta del tipo de estudio. Cuando no se clasifica adecuadamente con todas las palabras que va, el tipo de estudio y el enfoque de investigación que se va a tener, sobre todo cuando es investigación cuantitativa, y la cualitativa también. En segundo lugar, es que no se puede reproducir el estudio porque los métodos son deficientes. Si se pone el tipo de estudio, criterios de inclusión, exclusión, se dice, si usó un cuestionario de recolección de datos que tenía 14 preguntas y abierta, cerrada, qué sé yo, sobre este tema. Bueno, pero ¿qué dimensiones tuvo? ¿Cómo? Es decir, ¿dónde está el cuestionario? Si no lo pusiste en el trabajo, ¿dónde estaba antes? Si existía el cuestionario, ¿por qué no lo citaste? Ser un conjunto de elementos que permiten o van a permitirnos decir, bueno, este estudio es replicable. Por otro lado, que se describen en detalle los procesos ya establecidos. Cuando uno tiene un diseño de investigación determinado y ya está caracterizado, está en otras investigaciones, no es necesario poner en detalle porque uno lo único que va a hacer es gastar texto. Texto que podemos utilizar o palabras que podemos utilizar en los resultados y la discusión del estudio. Y es mucho más importante
y provechosa. Entonces, cuando ya los métodos, que ahora vamos a ver un ejemplo, cuando ya los métodos o las técnicas o procedimientos ya estén descritas, no es necesario volver a reescribir todo, se usó acá las dimensiones. No, no, no. ¿Cuál es la técnica y procedimiento? ¿Cuáles son los principales indicadores que se tuvieron en cuenta, o las dimensiones o las variables que se tuvieron en cuenta? Pero no hay que explicar en profundidad por qué no hay que, no es necesario, porque si no se gasta mucha extensión en los métodos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. No se describen modificaciones. Por ejemplo, si usted usó un instrumento y el instrumento estaba en chino, estaba en inglés, y usted puso la cita directamente, la cita bibliográfica directamente, usted tiene que además decir, bueno, si tuvo que hacer un proceso de traducción, si tuvo que hacer un estudio piloto, si tuvo que hacer una contextualización lingüística al español en la región de Argentina o en Latinoamérica, etcétera, para que fuera entendible, porque, o fue un español neutral, eso, todo ese conjunto de elementos hay que describirlo en el instrumento, o hay que describirlo en los métodos. Otro elemento, no se dan detalles de los equipos y reactivos. Por ejemplo, si en una investigación, que yo voy a comparar dos técnicas, no sé, la técnica, yo no le voy a poner un ejemplo con el, a ver, voy a poner un ejemplo para que no caer en, a ver, se usan dos técnicas determinadas, ¿bien? O dos técnicas determinadas, o se usa una técnica que es necesaria un equipamiento determinado. Hay que mencionar el equipo, la marca, el año de fabricación, ¿bien? Todo que haya una caracterización. ¿Por qué? Porque muchas veces hay equipos, ya sea más nuevo o más viejo, es decir, con tecnología más avanzada o más, digamos que más obsoletas o similares, y puede decir, bueno, este instrumento o estos resultados se tuvieron en cuenta con esta técnica, porque no es lo mismo un microscopio electrónico o un microscopio óptico con cámara integrada, que toma una foto con ciertas características y cierta magnificación y ciertos elementos, que un microscopio que no tenga cámara y tengamos que incorporarle una cámara o tomar la foto con el celular, a veces tanteando. No es lo mismo, ¿bien? O no es lo mismo el conteo de leucocitos desde el punto de vista manual con un microscopio, que el conteo del leucocito que pueda hacer un equipo que los realiza de forma automatizada. Es decir, es necesario decir, bueno, se usó este equipo de esta marca, incluso puede variar porque hay muchas técnicas y muchos elementos que de marca a marca o de fabricante a fabricante pueden cambiar o cambia los resultados. Por ahí no cambia mucho, pero sí cambia los resultados de investigación y la forma en que se presenta. Entonces, eso es importante. Y acá no caemos en ningún conflicto de interés, ni mucho que menos. Es importante, y sobre todo los reactivos, etcétera, que se puedan utilizar. Hay una de las chicas que estamos en tutoría, que vamos a hacer dos técnicas de limpieza de los quirófanos o algo así, o de medición de la limpieza o evaluación de la limpieza, y hay uno que es con una técnica realmente que es comercial y otra con otra técnica que es comercial, y hay que mencionar los dos. Bueno, las marcas que se utilizaron para eso. No es por hacer propaganda ni marketing, pero es importante porque eso, es decir, esto es decir, es sincerar, es decir, con estos resultados o con estos equipamientos tuvimos estos resultados. Es importante y no menor. Y por último, bueno, la falta de la declaración de los aspectos éticos en el caso de ser necesario, y si se obtuvo consentimiento informado, si fue necesario consentimiento informado, si fue necesario un aval del comité de ética, si este aval está certificado, mejor todavía, ¿me entiende?
¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo claro. Bueno. Bueno, ahora vamos a la clasificación del estudio, que es el primer par, o desde el punto de vista del primer paso que van a tener en los métodos. Para ello van a tener un material complementario que es este artículo, que ahora lo vamos a abrir, que se llama Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. No he encontrado otro artículo que esté que tenga una ayuda a memoria mejor que esto. Es un artículo que es muy bueno, que está muy bueno, me gusta muchísimo, lo uso un montón para todos los niveles educativos donde está, además de que es breve, pero nos permite ubicarnos en, bueno, cuál es la clasificación general. Igual hay muchísimos más libros de metodología de la investigación que pueden ser más profundos, pero este me gusta un montón a mí, siempre lo enseño con este. Vamos a ver acá. Acá tenemos el artículo, no sé si lo ven bien. ¿Se ve bien el artículo? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, a ver. Bien. Bueno, acá este artículo es un gran resumen de cómo se clasifica una investigación. Empieza por acá. Dice, de acuerdo al nivel de profundidad de la búsqueda planteada del conocimiento, los estudios pueden ser descriptivos, explicativos o predictivos. Los estudios descriptivos son los que describen un comportamiento de una o más variables. Solo describir, como si fuera una foto, describir un elemento. Bien. Los estudios explicativos o analíticos son los que buscan analizar la correlación entre dos variables o dos factores determinados. Por ejemplo, análisis de factores de riesgo, análisis de causalidad, ¿bien? O cualquier elemento que busque una correlación entre dos elementos, ¿bien? Y en tercer lugar están los estudios predictivos o experimentales, que es cuando hay una manipulación expresa y lo que se busca es, con esa manipulación, generalmente intervenciones que son antes o después, o evaluar elementos que son antes y después de alguna manera, o que son abiertamente, que se realiza prospectivamente un seguimiento en el tiempo, no del pasado. Los del pasado, que se evalúa cómo pasó una intervención antes o después, es un estudio descriptivo. Los estudios experimentales se plantean de aquí en adelante, nunca hacia el pasado, es decir, son prospectivos, son hacia adelante. En segundo lugar, de acuerdo a la intervención del investigador, los estudios pueden ser observacionales o experimentales. Los observacionales son, a su vez, los descriptivos o los analíticos. Es decir, observan el comportamiento de un fenómeno, ya sea para evaluar asociaciones o no, pero sin tener ningún tipo de intervención o manipulación sobre los fenómenos. Y están los experimentales, que obviamente hay manipulación y hay aplicar un conjunto de elementos para lograr un resultado diferencial de una intervención que puede ser control, un grupo A, un grupo X determinado y otro grupo, comparar con otro grupo que puede ser el estudio de intervención o experimental o un grupo B determinado. ¿Bien? Entre una comparación abierta entre los dos grupos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, se entiende, Javier. Bien. Bueno, de acuerdo al momento en que ocurre el registro, el fenómeno en su registro, pueden ser retrospectivos, es decir, los que analizan hechos del pasado, o prospectivos, analizan hechos que van del presente al futuro, o en la medida que van ocurriendo, es lo mismo.
A ver, de acuerdo al número de observaciones que se tienen, si se tiene una sola observación de el fenómeno, evento o la unidad de análisis, tenemos un estudio transversal en un momento determinado. ¿Bien? Una foto en un único momento. Y los estudios son longitudinales cuando se evalúan en 2 o más momentos, es decir, un antes y un después, es decir, antes y después de la intervención, antes y después de aplicar un tratamiento determinado, o un control determinado, o una evaluación determinada. Generalmente tiene un enfoque más hacia longitudinal, es decir, hacia hacia adelante. Este es de acuerdo con la fuente de acopio, puede ser documentales y de campo. Los estudios documentales son las revisiones bibliográficas y las revisiones sistemáticas, y los estudios de campo son los que evalúan, no en un campo, no es el pasto, sino en un campo, en un lugar determinado, ¿bien? Que hay un contexto y un lugar determinado. Y por último, de acuerdo al fin último que persigue la investigación, puede ser investigación básica, que lo que plantea es generar un nuevo conocimiento o ampliar el conocimiento científico sin ninguna aplicación, o investigación aplicada, que lo que busca es solucionar o buscar la solución de un problema determinado. Generalmente las investigaciones en ciencia de la salud son investigaciones aplicadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Dudas? A ver. Está en los materiales complementarios, yo se lo subo al campus, se llama Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. Igual yo todo lo que le doy en la clase se lo subo en el campus. ¿Están pudiendo acceder bien al campus? Bien. Eso por un lado. A ver. Este otro que está acá, que es una serie. A ver, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de esta pregunta. Me dice, cuando se realiza un estudio observacional, ¿cómo observamos la cantidad de observaciones a realizar? Ahora vamos a ver sobre la población y la muestra un poquitito más adelante. Igual lo vamos a ver ahora, Carlos. Haceme recordar esa pregunta ahora cuando veamos en población y muestra. Este estudio, sí, ahora vamos a ver cómo se ve en el tiempo real, Karina. Vamos a ver cómo se ve escrito en los métodos. Este otro artículo que tiene la página 3 de los métodos, dice, bueno, un conjunto de elementos y da recomendaciones de cómo escribirlos, los métodos de los artículos originales. Esto lo paso rápido porque lo van a tener ustedes en los materiales complementarios. Y un elemento que le quiero decir para volver al PowerPoint es este artículo no, esto es un cuaderno de trabajo de la Universidad General Sarmiento, de esta autora, que tiene mi respeto. Es un excelente libro, porque tiene en elementos, está muy reducido, pero está muy bien, porque desde el punto de vista de lo que vamos a ver acá, del cálculo del tamaño muestral, de los tipos de criterios de selección, de las variables, todos estos elementos está muy bien. Y para la profundidad que debe tener el contenido, tiene, digamos, muy bien organizado y estructurado desde el punto de vista todo lo que tiene que ver con la estadística básica o los elementos metodológicos básicos. A mí me gusta un montón, yo siempre los recomiendo porque en primer lugar está breve y eso es lo que siempre busco
porque yo soy, como saben, enemigo de la lectura. Estos 3 elementos, esto se lo voy a subir al campus, ¿está bien? Ahora vamos a seguir. Hasta acá en la clasificación, ahora vamos a ver cómo se ve en un artículo, pero hasta acá en la clasificación, ¿todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo se ve en un artículo? ¿Cómo se ve en un artículo? Lo que se pone es en una oración. Esta es la forma, ahora voy a poner 2 ejemplos. Esta es la forma, esta de acá es la forma en que a mí me gusta poner desde el punto de vista, porque hoy vamos a ver un conjunto de elementos del diseño metodológico y en la próxima semana vamos a ver otros elementos del diseño metodológico. Hoy vamos a ver hasta acá. Bien, desde el punto de vista de profundidad. Después vamos a ver los instrumentos en otra clase que vamos a hablar sobre eso. Quizás acá con esto yo voy a hacer algunas acotaciones muy generales como para que puedan ubicarse de lo que hemos hablado hasta hoy. Primero, el tipo de estudio, a mí me gusta poner esta clasificación así, de esta manera. ¿Sí? Al menos los elementos más importantes, y no importa que siempre use la misma frase, porque de todas maneras esta es la clasificación de este estudio. Acá no hay que innovar nada. Entonces, había alguien que me había preguntado, ¿se puede colocar que es un estudio transversal o relacional? Sí, se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, enfoque retrospectivo, y se puede, si quieres poner investigación aplicada, bien, ¿está bien? Pero eso no es necesario. Pero sí para que sepan los tipos de estudio. Acá el periodo de tiempo, es decir, el periodo de tiempo y el lugar. Es decir, el tipo de institución, a veces no hay que mencionar el nombre de la institución, a no ser que sea enteramente necesario, pero acá la institución o el tipo de institución, a mí me gusta decir si es pública o privada, porque no tienen la misma... ¿No se escucha, profe? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Ah, bien, espera. Bueno, ahora sí puedo seguir. A ver si hablo, quizás se escuche un poquitito bajito, ¿no? Bueno, espero que se escuche bien acá, sí. Ahora se escucha perfecto. Bueno, si se escucha perfecto, mejor todavía. Bueno, entonces lo que le decía, que tiene que poner la institución, si es pública o privada, y la ciudad y el país. Por otro lado, esta es en cuestión del tipo de estudio. Del universo y la muestra, que lo vamos a ir viendo, o lo vamos a ver en otras diapositivas, el tipo de muestreo, etc. Vamos a ver, bueno, tenemos que declarar o decir, desde el punto de vista de qué tipo de muestreo se utilizó y qué tipo, obviamente, de universo y muestra y cómo se seleccionó a partir de la población o universo la muestra determinada. Y los criterios de selectividad, que vamos a ver más adelante igualmente, que son los criterios de inclusión y de exclusión. Acá, si bien es contenido de la próxima semana, como le dije, pueden ver acá que este instrumento que
se utilizó para este estudio, o utilizamos en este estudio, porque este artículo es un artículo publicado, que yo formé parte de los autores, solo se pone, se utilizó un cuestionario administrado propuesto por este autor, y no hay que decir nada más. Bien, acá las características generales del cuestionario, igual esto continúa, pero solo eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Bien. Bueno, los criterios de selección del universo, o los criterios de selectividad, que son de criterios de universo y muestra, son los que permiten de alguna manera ver de qué manera es que se tuvo en cuenta, o se planteó, o se indagó, o cómo fue que llegamos a partir de una población determinada que es seriamente finita, a una muestra que es una selección más pequeña. En el caso de los criterios de inclusión, son los que permiten definir cuáles son los participantes que van a formar parte del estudio. Y los criterios de exclusión son cuáles características los hace que salgan automáticamente del estudio. Ojo, es un elemento importante. Los criterios de inclusión, o sobre todo los criterios de exclusión, no es lo contrario a los criterios de inclusión. Si usted dice que usted delimita los participantes de un rango de edad determinada, no tiene que decir en los criterios de exclusión que se excluyen los participantes de la edad, obviamente, que no corresponda a eso. O si usted incluye los pacientes, solo las pacientes femeninas por un concepto determinado de su tipo de estudio, usted no puede poner en los criterios de exclusión pacientes masculinos, porque realmente ya al decir las unidades de análisis que no pertenezcan o no cumplan con esos criterios de inclusión, automáticamente quedan fuera del estudio. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Bien. Bueno, esto voy a dar un poquito de teoría, pero por ahí voy a ser bastante breve, no quiero aburrirlos tanto, porque acá es más bien las cuestiones de escritura, pero consideré que era importante refrescar un poco lo que tiene que ver con la población y la muestra para ver. No, el consentimiento informado puede ser en digital, puede estar si está en un formulario de Google, puede ser la primera página o la primera pregunta, puede ser, da usted su consentimiento a participar en esto, y es marcar en esa opción, y puede ser una pregunta más de un formulario de Google, y eso no tiene necesariamente que ser un consentimiento, a no ser que sea una cuestión muy compleja, pero puede estar incluido en el formulario de Google como la primera página, la primera sección. Si le da que sí, continúa al cuestionario. Si le da que no, da salida. ¿Bien? No hace falta que... Lo que hace falta es que den su consentimiento. ¿Bien? Que haya un consentimiento de dar o de participar en la investigación, y se den por sentado todos los elementos que tienen que ver con el estudio. ¿Está bien? Lo que sí tiene que estar en una decisión expresa de participar en el estudio. ¿Bien? No puede ser el formulario sin nada más, ¿bien? O que sean las preguntas del formulario. Tiene que haber una pregunta, da su consentimiento a participar en este estudio, listo, sí, chao. ¿Bien? Bueno, obviamente a no ser que el estudio sea más complejo, pero generalmente los estudios que se recaba información a través de un formulario Google no son demasiado complejos, ¿está bien? O no son demasiado complejos en el sentido desde los aspectos éticos. Puede tener un impacto importante, ¿está bien? No estamos diciendo que el estudio sea malo, por eso tenga menos impacto, porque se aplique un formulario de Google. ¿Alguna otra pregunta? Lo del cálculo, más adelante, Carlos, ahí lo voy a responder. Bueno, la población
es un conjunto finito de sujetos que tienen característica o son susceptibles a ser evaluados, o tienen características que lo hacen susceptible a ser evaluado por un investigador determinado. Y la muestra es realmente aquel segmento o porción de la población que el investigador realmente va a evaluar para llegar a arribar a sus conclusiones. De eso, por un lado. Por otro lado, hay varios tipos, y a veces se dice población accesible, población buena. Acá, importante, población en los artículos. Población, cuáles fueron, digamos que el gran, de alguna manera, el gran grupo poblacional que se tuvo, las personas o las unidades de análisis de manera general, y la muestra, aquellas unidades de análisis que fueron seleccionadas para participar finalmente en el estudio. Ahora vamos a ver en próximas diapositivas, no en esta diapositiva, sino orientarles cómo se hace o cómo se podía orientar lo que tiene que ver con el tamaño muestral y el cálculo del tamaño muestral, que depende de los tipos de muestreos. Bueno, los muestreos tienen varias ventajas. En primer lugar, disminuyen el costo, porque no es lo mismo hacer una encuesta a 10.000 personas que a 100, que a 200, para extrapolar los datos. Reducen el tiempo de procesamiento, amplían el campo de posibilidad de desarrollar más de una investigación con los mismos recursos y permiten tener instrumentos mejor diseñados y un personal más capacitado, porque cuando hay muchos encuestadores hay mucha más variabilidad y hay mucho más posibilidades de que los resultados no sean tan consistentes. Entre las desventajas es lo que se llama error de muestreo, que hoy no voy a dar una clase, obviamente, de bioestadística, porque no corresponde. El error de muestreo es el error que se produce de la diferencia o la separación entre la representatividad que tenga la muestra respecto a la población, que obviamente va a introducir o va a alejar la replicación, o lo que va a alejar es que a partir de esa muestra determinada se puedan replicar o se puedan extrapolar los datos con una mayor confiabilidad. Y para eso se hacen un conjunto de elementos para tener una mejor representatividad, que es lo que siempre busca una muestra. Si ven este croma acá, que obviamente tiene dos colores, este de acá y el del centro, igual puede tener muchos más, pero bueno, estos son los mayores. El hecho de la representatividad es que, bueno, cuando nos tomamos con valores extremos o solo con valores centrales, estamos perdiendo a veces, bueno, eso que se llama representatividad. Normalmente deberíamos tomar de varios lugares, proporciones, etcétera, para tener una buena representatividad. ¿Qué es lo que nos permite que nuestro muestreo tenga una mayor eficacia y un menor error? Uno de los factores, sobre todo desde el punto de vista de selectividad, porque hay otros errores que podemos estimar, que son, bueno, los errores basados en la probabilidad, que eso lo utilizamos en estadística inferencial, que vamos a tener una clase solo para, bueno, los elementos que tienen que ver con las estrategias de estadística descriptiva e inferencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Bueno, bien, profe. tenemos dos tipos de muestreos principales. Los muestreos que son probabilísticos, es decir, que aplican el azar, es decir, que se utilizan un conjunto de elementos para, digamos que, disminuir las posibilidades en que realizamos manipulaciones y hay más posibilidades de ser más representativos, y los muestreos no probabilísticos, que es donde no hay aleatorización, no hay azar, y por lo tanto hay una manipulación mayor del investigador.
Desde el punto de vista de peso de investigación, dependiendo también del tipo de estudio y lo que nosotros persigamos en la investigación, los muestreos probabilísticos tienen una mayor relevancia, le dan más consistencia al estudio y en relación a los muestreos no probabilísticos. Dice, consulta, ¿existe alguna fórmula que se saque el número? Esa pregunta, Guadalupe, me la hizo Carlos. Exactamente, ahora lo vamos a ver al final, lo de la fórmula del tamaño muestral. ¿Está bien? No, cómo se hace una encuesta lo vamos a ver la próxima clase. ¿Está bien, Karina? Bien. Bueno, vamos a ver hoy ahora vamos a ver los muestreos. Muestreo aleatorio simple. Bien. En el muestreo aleatorio simple se toman todas las unidades de análisis y ya sea por bolas, es decir, números dentro de una bolsa o tabla de números aleatorios o una calculadora con números aleatorios, se genera o se calcula bueno, cuáles son las unidades de análisis que van a ser incluidas en el estudio. Es decir, acá vemos una numeración, puede ser a lo mejor con el DNI o con un número determinado, y se seleccionan por tablas que existen para, se llama tabla de números aleatorios, se seleccionan, bueno, cuáles son las unidades de análisis que van a estar incluidas en el estudio. El muestreo aleatorio sistemático, como su nombre lo indica, hay una sistematicidad. Es decir, hay un factor que se va a ir repitiendo con cierta regularidad. Este se usa, imagínense, por ejemplo, cuando tenemos una consulta o una consulta determinada y nosotros vamos a decir, bueno, vamos a usar un factor para decir, vamos a incluir, y como no podemos tener control sobre la fila, vamos a incluir con un factor determinado. Es decir, los pacientes, es lo que se llama N más K, es decir, I más K, es decir, con un factor, vamos a poner, sea un factor 2, ¿bien? Entonces, cada 3 pacientes. Bueno, ahí empezamos, el 1, el 4, el 7, y así vamos. Entonces, a esos son los que le aplicamos el instrumento, la encuesta, o si lo vamos a dividir en 2 grupos, etc. ¿Bien? Eso, pero tiene que haber un factor que se vaya repitiendo. Y nosotros no podemos tener control sobre las personas que vayan ingresando al lugar determinado. O lo que puede ser es, no sé, si es un conjunto de historias, la vamos a seleccionar al azar, o vamos a ir organizando, o así por decir. Cada 4 historias lo vamos a ir poniendo, vamos a ir seleccionando. Pero como nosotros no podemos ver o organizar el orden o tener el control sobre el orden de las historias, ahí podemos tener un muestreo aleatorio sistemático. ¿Hasta aquí preguntas? Hola, Todo buenas bien, noches. Javier. Preguntita. Estos muestreos aleatorios sistemáticos, como el que estás explicando ahora, ¿es para los casos en que tenemos una población de muchos elementos? Bueno, muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado es cuando queremos tener representatividad, pero hay una separación. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad que tiene diferente clasificación, ¿bien? No sé, asma bronquial tipo 1 y tipo 2. Y nosotros queremos tener una muestra representativa, pero que incluya proporcionalmente de un grupo y de otro. Lo primero es que separamos a los pacientes de acuerdo a esa clasificación o estratos, y en segundo lugar, dentro de cada uno de los estratos podemos aplicar un muestreo aleatorio simple o aleatorio estratificado para aleatorio simple o aleatorio estratificado para seleccionar esa muestra. Es decir, primero clasificamos a los pacientes y después lo que realizamos es
una selección representativa dentro de cada uno de esos grupos o estratos. ¿Se entendió? Se usa mucho Sí, sobre todo cuando hay subclasificaciones o enfermedades, claro. etc. Te hago esta pregunta porque hay veces que uno accede a un estudio ¿Bien? donde realmente tiene pocas posibilidades de conseguir un número importante de la muestra. Bueno. Entonces, en ese caso, uno ya no recurre al Muestreo muestreo. aleatorio por conglomerados. Muestreo aleatorio por conglomerado es cuando tenemos que funcionan las poblaciones como un todo. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio que va a incluir y tenemos como población macro, o sea, todo el personal de enfermería de una región o de una provincia determinada. Pero el personal de enfermería no está suelto en su casa, pertenece a hospitales o instituciones de salud determinadas. Entonces, cada uno de esas instituciones de salud ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Sí, profe. Sí, sí, se escucha perfecto ahora. Espera, no estoy escuchándolo. A ver, un segundito. Hola Javier, ¿me escuchás? A ver ahora. ¿Me escuchás, Javier? Ahora sí escucho. Perdón, me estaba hablando solo. ¿Ahí me puedes repetir? Sí, yo recién te estaba preguntando que en el caso del muestreo aleatorio lo hacemos cuando tenemos una población de muchos elementos, o sea, una población grande. Te pregunto esto porque hay veces que cuando hacemos el muestreo, nuestra población es reducida, por eso mi pregunta de hasta cuántos elementos, de cuántos tiene que ser mi N, porque hay veces, o sea, en ese caso no recurriríamos a un muestreo aleatorio. A ver, mira, cuando tienes una población muy pequeña o una población muy pequeña, no conviene hacer un muestreo aleatorio. Lo que Correcto. mueve un muestreo no probabilístico por cuotas, que lo vamos a ver acá, o intencional por conveniencia. ¿Está bien? Ahora vamos a ver estos dos, que son los que creo que aplican más a lo que vos me estás comentando. ¿Está bien? Ok. Bien. A ver, ¿hay más que me quería preguntar algo? Perdón, que hoy he tenido fallas en el audio, el audio de la... Bueno, entonces, este muestreo aleatorio por conglomerado es cuando queremos tener una muestra representativa, pero en vez de seleccionar unidades de análisis de forma independiente, seleccionamos unidades macro, ya sea instituciones o regiones o municipios, incluimos a esos municipios y dentro, o a esas instituciones, y dentro de esas instituciones podemos seleccionar de acuerdo a un muestreo aleatorio simple o aleatorio estratificado, digamos, a la población, a la muestra que queramos incluir. Por otro lado, tenemos acá, que es la forma en que se representa, que no es de cada uno, sino que son grupos de población, pequeños grupos de agrupaciones. Y por otro lado tenemos los muestreos no probabilísticos donde no hay azar. En los muestreos no probabilísticos, lo que pasa es que muchas veces, ya sea porque la muestra es reducida o por conveniencia del investigador, nosotros no aplicamos el azar. O a veces porque no es necesario ser tan restrictivo desde el punto de vista, de vista de la población que queremos que tener o los resultados que queremos extrapolar. En este sentido, tenemos en primer lugar el muestreo no probabilístico por cuotas, también llamado accidental. Es cuando hay un planteo o hay un número o hay una cuota determinada de cumplir. Es
similar al cuestión o al muestreo aleatorio estratificado, pero acá se pone un criterio determinado. Vamos a suponer que yo voy a tener, no sé, voy a analizar los 50 primeros pacientes que entren al consultorio, y esos son los que voy a tener. O voy a encuestar hasta que cumpla con las 100 unidades de análisis, o un número determinado. Acá no hay un cálculo de tamaño muestral. Eso lo vamos a ver, el cálculo de tamaño muestral lo vemos un poco más cuando es un muestreo probabilístico. Acá es ponerse una cuota determinada de un valor determinado, obviamente que sea más o menos razonable. Podemos hacer un cálculo muestral para tener una aproximación, pero a veces los cálculos muestrales dan números que no podemos llegar a ese número determinado. Puede ser que empecemos, pero cuando no podemos llegar a ese número ideal, podemos adoptar un muestreo probabilístico por cuotas. En segundo lugar, tenemos el muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia. En este caso es similar al de las cuotas, pero puede ser o que el investigador forme parte de la población de estudio, por ejemplo, que ustedes quieran hacer una intervención, una investigación que incluya a los enfermeros de la institución y usted es un enfermero o enfermera de la institución. ¿Bien? Entonces ya hay un sesgo porque obviamente usted conoce el comportamiento de las variables determinadas. Es el que más se utiliza o es también, ocurre cuando se ponen criterios, digamos, se dicen deliberado, pero no es que sea malo, sino criterios para seleccionar aquellos indicadores o factores que son típicos de una población determinada. Por ejemplo, yo tengo ajusto con un conjunto de elementos de criterios de inclusión tal que me queden por ejemplo, quiero los pacientes con una patología determinada sin comorbilidades, o los pacientes con una patología determinada de un rango de edad determinado. Obviamente ya ahí voy a tener, por más que lo selecciones desde el punto de vista probabilístico, incluso ya voy a tener acá un elemento intencional. Yo quiero seleccionar algo con ciertas características que convienen al investigador para tener un resultado quizás más o menos específico, más o menos claro, o evitar un poco de ruido desde el punto de vista de investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Y tenemos el muestreo no probabilístico por bola de nieve. El bola de nieve es cuando hay un investigador y este se utiliza cuando se incluyen, puede ser las unidades de análisis y su descendencia, por ejemplo, en estudios de la ciclemia o las enfermedades hereditarias, o cuando se van incluyendo los participantes en la medida que avanza el estudio. Por ejemplo, estudios que incluyan grupos familiares, ¿bien? O personas de un grupo poblacional determinado y las personas que están asociadas a ese grupo determinado, ¿está bien? No quiero poner ningún tipo de ejemplo para eso, para no ser peyorativo, etcétera, pero es un grupo y cuando vamos sumando. No es lo mismo que tener pacientes que van llegando a la consulta. Acá es que tenemos un factor determinado que lo vamos estudiando y en la medida que lo vamos estudiando vamos incorporando más unidades de análisis, pero de personas que tienen algún tipo de relación unas con otras, ya sea conocidos, etcétera. ¿Está bien? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Preguntas? Bien, creo que hasta acá. Bueno, acá voy a hacer un hincapié que no está entre los elementos, pero se lo puedo subir como material complementario. Respecto al cálculo del tamaño muestral. A ver, si usted tiene un estudio que es objetivo, que usted no quiere probar la relación causal de un fenómeno determinado, aún así probar con métodos estadísticos diferenciales, que no le excluye de utilizarlo,
usted puede no hacer un tamaño muestral o no tener un tamaño muestral, sino hacer un estudio que sea intencional por conveniencia y quitarse el tamaño muestral como cálculo. Si usted necesita sí o sí hacer una aleatorización, hacer una correlación o una relación de factores de riesgo determinados en dos grupos, usted sí es lo más recomendable que aplique un muestreo, uno de los tipos de muestreo probabilístico. Y para eso hay un conjunto de elementos que se puede calcular de acuerdo a lo que se espera de las variables o las variables fundamentales, y lo que se realiza es un cálculo de tamaño muestral, que es una aproximación a la respuesta ideal. Ojo, tenga en cuenta que entre mayor sea la n, es decir, sea la población o la muestra a estudiar, más probabilidades de que los resultados den significativos. Por lo tanto, hoy por hoy, a veces ese cálculo de tamaño muestral, a no ser que sea un estudio que se va a hacer una relación causal, o un estudio que se van a comparar dos factores o dos intervenciones determinadas, no se le presta demasiada atención. En un estudio descriptivo, usted puede decir, yo tenía como población accesible este grupo o este N de población de personal de enfermería. Y es lo que pude realizar. A ver, déjame ver atrás. Acá, por ejemplo, en este estudio nosotros teníamos, era la población, digamos, de enfermeros en esa institución, eran como 120, creo que era por ahí. Y el hecho es que solo queríamos encuestarlos a todos, es decir, población igual a muestra, pero tuvimos pérdida porque no se encuestó, es decir, no todos respondieron el cuestionario determinado. Pero digo que a veces uno lo que puede establecerse, esos criterios en función también varía, no es lo mismo con paciente, que a lo mejor hay un montón, a lo mejor es con los enfermeros, el personal de salud de una institución determinada, y eso tiene un número reducido y finito, y además que no todos responden el cuestionario. Entonces a veces irse por tamaño muestral o por cálculo muestral es un poco difícil porque esas metas no se van a cumplir. A ver, creo que, no sé si... Sí, acá, bueno, Guadalupe, si existe una fórmula, yo lo voy a subir como material complementario, depende de las variables o las variables principales, y bueno, cómo puede ser su comportamiento, y los contenidos informados ya está respondido. El otro de Carlos que me había preguntado. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Carlos, a ver, dice acá. Cuando se realiza un estudio observacional, ¿cómo determinar la cantidad de observaciones? Bueno, la cantidad de observaciones es eso, puede ser por un cálculo de tamaño muestral, si es probabilístico, y si no es probabilístico, establecer directamente los criterios y un número que sea congruente, que tenga una lógica para poder establecer una observación, un comportamiento determinado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Te respondí las dos preguntas, tanto Carlos como la otra compañera que había preguntado. Hola Javier, Sí. te vuelvo a repreguntar, disculpa. Vos me estás diciendo, yo me enfoco principalmente porque hay veces que tenemos poblaciones pequeñas, ¿no? Ajá. Entonces vos me estás hablando de que yo tengo que, de repente determino los criterios de inclusión y de exclusión, y yo encuentro una muestra representativa. Esa muestra representativa, en números concretos, ¿de cuánto tiene que ser? O sea, ¿tienen que ser 20, tienen que ser 50, tienen que ser 100? ¿Cómo la determino yo? No, a ver, mira, y ahí voy a responder tanto para Karina Miranda como para vos. A ver, el porcentaje de la muestra representativa no está en número, está en función de la población accesible que tú puedas tener. Por ejemplo, si tu estudio va, y vuelvo a decir, hacia los enfermeros de una institución, tu población accesible va a ser ese personal de enfermería. Entonces, uno lo que busca es tener, y bueno, con ciertas características, porque a lo mejor tenés todo el personal de enfermería, pero
tú tienes que decir entre los criterios de inclusión personal de enfermería que lleve al menos 6 meses trabajando en inclusión. Entonces ya no te va a quedar, vamos, si eran 100, ya no va a quedar 100, van a quedar 80. Entonces, de ahí tu población accesible va a ser 80. Y representando o diciendo, bueno, no todos van a completar el formulario, va a ser muy difícil. A mí me gusta, yo actualmente, y esto quizás sea una herejía, otros lo tomarán de otra manera, pero los estudios que son en ciencia de la salud no son ensayos clínicos, son estudios observacionales. Yo establezco un periodo de tiempo determinado para recolectarlo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo trato de llegar a aproximarme lo más posible a la población accesible, es decir, ese número de la población accesible. Pero tratar de que sea, si es una muestra, entre más pequeña sea la población accesible, más grande tiene que ser el número que yo, obviamente, me trate de tener. ¿Está bien? No sé si son 50 participantes, que lo único que yo tengo son 50 enfermeros para encuestar ese, o para encuestarlos, yo tengo que acercarme lo más posible a ese 50. ¿Bien? Sí, bueno, si es un número entre más grande, obviamente más flexible puedo ser. Pero no es que hay un número. A veces me dicen, no, ¿cuántos participantes debe ser el mínimo? No, el mínimo depende del número. Y lo otro, el mínimo depende también de la calidad que vos quieras del estudio. Yo he tenido maestrandos, tesistas o personas que escriben artículos y a veces tienen 30 unidades de análisis o 30. Y no digo, no está mal, si uno aplica el método científico no está mal, obviamente no va a descubrir el agua fría con eso. Pero digo, si lo aplicó bien el método científico, y otra cosa, depende de otro elemento que no he mencionado acá, y es el tema. El tema. Yo tuve un tesista, y yo lo digo, Hugo, hicimos la capacitación, o era una cuestión de capacitación en el personal de enfermería que trabajaba en hemodinamia en una institución, en el Hospital Favaloro, creo que era el Hospital Favaloro, una cosa así. ¿Bien? Entonces, dice, hay una limitación de que no es todo el personal de enfermería, es el personal de enfermería de hemodinamia, y al final la muestra de ese estudio terminó siendo 25 personas. ¿Bien? Entonces, yo sé que tengo un montón de sesgo y tengo un montón de limitación en esa muestra, pero si el tema es reducido o el tema automáticamente me reduce la muestra, yo tengo que decir, yo me tengo que acercar a esa población accesible de acuerdo a mis criterios de inclusión y exclusión. No es lo mismo con pacientes, que yo digo, bueno, tienen que ser pacientes que tengan ciertas características, y con lo tenga. Entonces, quizás yo con las patologías, con los pacientes puedo ser más o menos restrictivo para tener una muestra más grande, porque los pacientes, bueno, dependiendo de la institución de salud, pero siempre voy a tener un influjo de pacientes por ahí más grande. Pero, por otro lado, en lo que tienen que ver con lo que tiene que ver con personal y todas estas cosas, es más difícil. O con estudiantes, ¿me entiendes? Si yo digo que son estudiantes de año terminal de una escuela o una institución determinada, o de un año determinado, de un periodo determinado, ya ahí estoy haciendo una limitación automática. Y obviamente mi población accesible se redujo. Entonces decir, 40, 20, 100, no, 20 puede estar bien, 100 puede estar bien también, y 50 también puede estar bien, y 200 y 400 también, pero depende de eso. El tema, la población accesible, los criterios que yo me establezca, y por otro lado, llegar o aproximarme, si es intencional o si es por conveniencia, no es probabilístico, acercarme lo más posible a esa población accesible. No sé si respondí a las preguntas. Sí, Carlos, así como me lo estás diciendo, sí, ahora me queda claro esa parte, gracias. Claro, porque por ahí un número, decirte un número frío, no es tampoco por gusto. Por ejemplo, si fueran, no sé, yo digo enfermeros y enfermeras porque para cómo se pueden ubicar, si es un tema que puede aplicar a todo el personal de salud de todo el hospital, y estamos en el hospital Posadas, voy a poner un hospital determinado,
y sabemos que un hospital grandísimo, que es, no vas a venir con 50 unidades de análisis, no, volvé y recolecta más, ¿viste? Entonces, pero si sabemos que es un servicio, es un lugar, o por ejemplo, yo tuve una, y yo lo pongo como ejemplo, obviamente porque cuando estuve en una maestría que era de enfermería, es con lo más cercano a ustedes, obviamente era de gestión de servicios de enfermería, o es porque todavía no ha cerrado. Se me fue, por ejemplo, tuve una maestranda que eran un conjunto de elementos de bioseguridad en enfermeros que manipulaban citostáticos. Ahí vuelvo a limitarme. Eran enfermeros que manipulaban citostáticos en una clínica privada, que de por sí es pequeña todavía, es pequeña. Entonces, ahí los números, y terminó, creo que eran 32, entonces, pero está perfecto ese número, porque es la población que tengo accesible. Eso es lo que hay que pensar, población accesible y acercarme lo más posible a ella. Disculpen si fui redundante acá. Javier, un tema Javier, que a mí- ah, Javier, no, no, te quiero hacer una pregunta relacionada a Sí. esto. Supongamos que yo quiero estudiar la evolución de un apósito transparente en los Ujú. pacientes. Entonces, Bien. en una unidad X, donde los pacientes van a ir llegando, porque no están todos ahí. O sea, quiero bien. evaluar si este apósito es bueno versus otro. Ujú. En ese N, ¿da lo mismo que sean 10, 20, 30? Los pacientes no están todos, o sea que van a ir llegando y yo los voy a ir incluyendo en este estudio, por algún muestreo de estos, ¿no? Pacientes, qué sé yo, uno sí, uno no, documento par, impar. ¿Cuántos de estos pacientes serían representativos para que yo diga, bueno, el apósito después de haber sido evaluado en tantos pacientes, funcionó mejor que el anterior? Ahí yo te voy a hacer dos preguntas importantes. Sí. Uno, ¿quién financia esta investigación? ¿Quién compra los apósitos? Supongamos que la institución. La institución. ¿La institución tiene apósitos o dedicó un fondo para esta investigación? No, no es por cuestionar, es como No, está bien. La Siempre institución es quiere la comprar idea, este nuevo apósito, porque yo le digo que es bueno, mejor. La bibliografía pero me dice que es mejor. Me dice, bueno, estudiémoslo a ver quiere si es mejor. probarlo, ¿no? Quiere Claro, probarlo. sí. Entonces, vuelvo a lo que decía para con Carlos, lo mismo. Acá tenemos la primera limitación que es, bueno, hay un recurso finito para hacer esta investigación. Entonces, el recurso son los apósitos, ¿bien? O los apósitos nuevos, porque a lo mejor Sí, sí, los hay nuevos. otros clásicos que son, así tengo creo como una de las que tutoreo, que es con una técnica esta de limpieza, yo disculpen la ignorancia, pero entonces, el recurso es eso. Yo puedo decir un disclaimer o una aclaración. Bueno, se adquirieron para este estudio 50 o 100 o 200 apósitos o 200 aplicaciones, porque a lo mejor no son apósitos, sino lo que se evalúa en aplicaciones, se adquirieron para 200 tratamientos del nuevo apósito. Supongamos que sea para 200 tratamientos. A lo mejor son más de una aplicación, que sé yo, que sabrán muchísimo más que yo de esto, no quiero caer en una herejía, que después me corrijan. Entonces, vamos a suponer que la institución compró para 200 tratamientos y decir, de un nuevo apósito marca, no sé, apositar. Listo, marca resta, apositar. Y tenemos de forma, a ver, el otro, el clásico, que es el aposiviejo, que es el anterior, ese lo tenemos medio, ¿viste? Tenemos como recurso normal. Entonces, podemos decir, bueno, se realizó una aleatorización hasta llegar a ese tamaño. Entonces puedo decir, bueno, se realizó una aleatorización hasta cumplir o hasta gastarse o finalizarse los recursos. Entonces yo puedo tener una aleatorización selectiva, donde yo voy obviamente seleccionando o dividiendo en dos grupos, el grupo control, que es este grupo de el apósito viejo, es decir, el apósito clásico, qué sé yo, y
este grupo de intervención, que es el grupo del apósito este nuevo, apositar, el apósito este nuevo, pero yo tengo acá recursos finitos que yo puedo decir funcionalmente. ¿Acá hago cálculo de tamaño muestral? No, porque el tamaño muestral está determinado por el recurso, ya sea material o Pero financiero. supongamos que la institución me compró 10 apósitos. Y yo interpreto que con 10 apósitos no voy a tener una buena conclusión. Digamos que cuanto más grande es el N, más va a ser representativo mi estudio. Ese N más grande, digamos, Es lo yo podría contrario, pedir una cantidad, bueno, mira, necesito 100 para que el estudio tenga alguna representatividad. ¿Eso existe? O bueno, si tengo 10, uso 10. No, si tenés 10, podés usar 10. De hecho, te voy a decir lo siguiente. Entre más unidades de análisis tengas, los indicadores tienden a dar significativo. Obviamente, a dar significativos. Uy, estoy pasado el tiempo. A dar significativo. Entonces, si tienes 200 intervenciones o 200 unidades de análisis, pueda que todo te dé significativo, ¿bien? O más significativo. Si tenés 10, podés hacer un estudio con 10. No hoy hay estudios que son con muestras pequeñas, no pasa nada. Ojo, en esos estudios sí hay que tener sí o sí, aleatorización y un buen método de aleatorización y separación o agrupación. Pero puedes tener diferencias significativas y muy bien, con 10, no pasa nada. Ojo, lo que pasa es que acá son cuestiones muy específicas, obviamente. No es lo mismo que con otros, pero podés tener, y te digo, se sustenta y está bien la intervención de esa forma. ¿Está bien? Está bien, gracias, sí, entendí. ¿Está bien? No, está bien justificada. Uno lo que lo justifica, es decir, se tuvo esto por esto. Bueno, teníamos esta escasez de recursos o esta limitación de recursos y no sé, por otro lado, a lo mejor es que se usa esta intervención, que eso no lo pregunté, pero es algo que también tienes que preguntar. Bueno, este tipo de apósito se usa en todos tipos, no sé, de heridas, lesiones, lo que fuere, o se usa en un tipo de herida tipo, qué sé yo, con ciertas características específicas o en un grupo de pacientes con un conjunto de comorbilidades que lo justifique. Entonces, ya ahí está diciendo, obviamente, si es un recurso tan caro, que es una cuestión limitada. Así que no te limites porque son 10, usted aleatorice bien, aleatorice y tienes para sus 10 y puede analizar diferencias significativas. Lo que podés hacer es, en el grupo control, puedes tener el doble de la muestra, para que tú tengas, obviamente, mucho más certeza de que tu grupo experimental tiene más robustez. Si tú lo que puedes hacer es duplicar el grupo control para tener más robustez, para que tengas más heterogeneidad del otro lado y tu grupo control tenga más robustez de los resultados. Eso es lo que sí se puede hacer. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, vamos avanzando. Hoy estamos acá en la parte del diseño del estudio. No le quiero robar demasiado tiempo y por hoy es todo. Muchísimas gracias y gracias. Disculpen que me demoré unos minutitos más.